corresponde al tema de puntos muestrales, en el cual tenemos lo que es la regla de la multiplicación, que dice si una operación puede realizarse en n una maneras y si para cada una de estas se puede efectuar una segunda operación en n2 maneras y para cada una de las dos primeras se puede efectuar una tercera operación en n3 formas, y así sucesivamente la secuencia de cada operaciones puede llevarse a cabo en n1, n2, n3 y así sucesivamente. Tenemos un ejemplo que es el ejemplo de un automóvil que dice: en un estudio sobre una economía de combustible se prueba cada uno de los 5 automóviles utilizando 3 tipos de gasolina en relación con su octanaje en 7 lugares geográficos del país. Si se utilizan 3 conductores en el estudio y las corridas de prueba se llevan a cabo una vez bajo cada uno de los diferentes conjuntos de condiciones, y nos preguntan cuántas corridas de prueba se necesitan. Entonces, ¿qué se va a hacer ahí? Se van a sacar los datos aparte, como los hice yo. Saqué N1, que va a ser igual a 5 automóviles, N2 igual a 3 tipos de gasolina, N3 que van a ser los 7 lugares, N4 que van a ser los 3 conductores. ¿Cómo se va a realizar esto? Se saca una variable y se multiplican entre sí, una multiplicación totalmente fácil. Acá tenemos, por ejemplo, que 5, 3, 7 y 3, que vamos a tener un resultado de 315. Otro tema que me tocó fue la permutación. Hay varias formas de hacer la permutación. Una de ellas dice: el número de permutación de n factorial igual a n por n sub n-1, n-2, n-3. Hay un ejemplo que dice: un mecanismo de control electrónico necesita 6 circuitos idénticos de memoria. La pregunta dice: ¿de cuántas maneras se puede armar ese mecanismo usando los 6 circuitos? ¿Qué se va a hacer? Se sacan también los datos como hicimos en lo anterior. Entonces n es igual a 6, que es el número de circuitos, y reemplazamos. Entonces, como acá solamente vamos a tener un solo dato, entonces solamente vamos a colocar P6,6, porque son números de datos, va a ser igual a 6 factorial, que es la fórmula, y esto va a ser igual a 720 formas que vamos a tener de circuitos. Hay otra fórmula que es el número de permutaciones de n objetos diferentes tomados de r a la vez es, pues tenemos que P sub n sub r es igual a n factorial sobre n sub r factorial, que vamos a hacer también. Entonces acá la fórmula nos dice que es el número de datos sobre el número de datos factorial sobre el número de datos menos r, que va a ser el número que nos van a pedir como tal, y todo eso va a ser factorial. Entonces acá tenemos que, en relación con el ejemplo 3.14, que es lo que acabamos de hacer, supóngase que los circuitos son tomados 2 a la vez y nos preguntan de cuántas maneras puede ser armado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar la fórmula. Entonces tenemos que n factorial es igual a 6 factorial sobre 6, que es el número de datos, menos r, que r es 2, que es lo que nos están pidiendo, y eso va a ser igual a 30. Entonces, el número de permutaciones diferentes de n objeto, de los cuales n sub 1 son de una clase, n sub 2 de una segunda clase, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que n sub 1, n sub 2, n sub 3 va a ser igual a n factorial por n sub 1 factorial por n sub 2 factorial por n sub 3 factorial, así sucesivamente. Entonces tenemos otro ejemplo que dice: se necesita instalar 5 bombillos de 45 vatios, 8 bombillos de 60 vatios y
4 bombillos de 100 vatios. ¿De cuántas maneras se puede colocar en una instalación de serie? Tenemos la solución, que vamos a separar nuevamente los datos, que tenemos el número de bombillos en general, que son 17 bombillos, y comenzamos a separar. Entonces tenemos que N1 va a ser 5 bombillos de 45 vatios, N2 8 bombillos de 60 vatios, N3 4 bombillos de 100 vatios. El número total de arreglos distintos es, entonces tenemos que N1, N2 y N3 ya están arriba, y eso va a ser igual, entonces vamos a reemplazar. Entonces tenemos que N es el número general, entonces sería 17 factorial, y sobre el número de N1, que va a ser 5 factorial, 8 factorial y 4 factorial, y eso nos va a dar un total como tal de los bombillos, de los arreglos que vamos a observar en los bombillos, que sería de 3.063.060 combinaciones que vamos a tener, arreglos, perdón. Tenemos también otro tema que me correspondió, que es combinación. Dice, es el número de arreglos distintos en el cual se especifica el orden o colocación de elementos. El número de combinaciones de n objetos distintos tomados de r a la vez, que es la fórmula que tenemos es n sub r va a ser igual a n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. Entonces tenemos otro ejemplito, dice, en una empresa se necesita elegir 5 obreros de un grupo de 24 obreros, y nos preguntan de cuántas maneras diferentes se puede elegir el grupo de obreros. Entonces vamos a sacar los datos, vamos a reemplazar. Entonces tenemos que n es igual a 24 y r, que es la muestra que necesita la empresa, es igual a 5. Entonces vamos a reemplazar. Entonces tenemos que n va a ser 24 sobre r, que es 5, y es igual a 24 factorial sobre r, que es 5 factorial sobre 24 menos 5 factorial, y tenemos el resultado como tal de 42.504. Otro tema que me correspondió fue las probabilidades de un evento. Dice, si un experimento puede dar como resultado cualquiera de n resultados diferentes igualmente probables, y si exactamente esos resultados corresponden al evento, entonces la probabilidad del evento A es, tenemos también la fórmula que nos dice que P por A es igual a n sobre sub n. Entonces tenemos un ejemplo que es, un empresario desea saber la probabilidad de escoger un artículo defectuoso en la producción de vasos plásticos. Para ello tomó una muestra de 500 vasos mediante un proceso de muestreo y encuentra que 17 vasos tienen defectos con estos datos, y nos puede calcular la probabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a sacar nuevamente los datos, que tenemos que va a ser el evento formado por los vasos plásticos que son defectuosos, que son 17. Entonces tenemos el número de vasos, que son, pues, la muestra que sacó, que son 17 vasos defectuosos, y tenemos a n, que es la cantidad de vasos total de la producción. Entonces vamos a reemplazar nuevamente, y tenemos que P por A va a ser igual a 17 sobre 500, y eso nos va a dar 0,034. Entonces acá nos pide cuál es la probabilidad de los vasos. Entonces la probabilidad sería 0,034 el producto de los productos defectuosos, y eso equivale a un porcentaje de la probabilidad, que es de 3,4% como tal.